Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar todo lo que voy a comer. Les cuento que el día de hoy me siento un poquito mal, estoy resfriada, estoy mal de la garganta, pero igual quería compartir con ustedes todas estas recetas saludables y deliciosas que voy a disfrutar el día de hoy. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar toda la información que necesitas, incluyendo las recetas, y si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte, ya que de esa manera no te vas a perder los próximos videos. Así que vamos a empezar rapidito con todo lo que voy a preparar, todo lo que voy a comer el día de hoy. Vamos a empezar preparando un sándwich para poder empezar el día. Tenemos aquí pan de centeno que voy a cortar en rebanadas. Esta vez no lo voy a tostar, lo voy a dejar así tal cual. Esa receta ya se las había compartido en un par de videos antes que este, donde les había dado diferentes ideas de desayunos. Acá estamos combinando todos los ingredientes que vamos a usar para untar el pan. Realmente no se ve lo más apetitoso, pero es súper delicioso. Acá tenemos yogur griego, tenemos también mantequilla de maní, un poquito de miel y también tengo la mitad de una banana que he cortado en cubitos chiquititos. He mezclado todo y lo voy a untar en el pan. En el video donde les muestro esta receta lo hice de otra manera, con otro tipo de presentación. Se las voy a dejar en la pantalla para que puedan ver que los dos realmente son iguales. Las dos recetas son iguales, simplemente la presentación es un poco distinta. Vamos a esparcir un poquito de eso de acá. Esto es Everything But the Bagel Seasoning. Si no tienen esto, realmente podrían agregar simplemente un poco de ajonjolí o de repente algún tipo de nuez tostada, si así lo prefieren. Voy a preparar café. En este caso voy a batir el café. Ustedes me han visto hacer eso también anteriormente. Acá tengo una cucharada de café instantáneo con una cucharada de agua que está hirviendo y le puse un poquito de stevia. Vamos a batir con este batidor de mano que ahora hoy en día se puede conseguir en cualquier lugar. Vamos a batir hasta que quede cremoso, delicioso. Esto definitivamente nos va a ayudar a empezar el día con un montón de energía. Y vamos a agregar leche. En este caso sí estoy utilizando leche de vaca, pero estoy usando leche descremada para poder combinarlo, para que no sea demasiado fuerte. Y como estoy un poco resfriada, no voy a agregar hielo. Normalmente agregaría hielo, pero lo voy a dejar así, y de esta manera tenemos un delicioso café que realmente nos tomó muy poquito tiempo en hacerlo. Y tenemos también nuestra tostada deliciosa que, como les digo, es para chuparse los dedos, especialmente si te gusta o eres de las personas que le gusta lo dulce. Como les había dicho, el día de hoy estaba un poquito resfriada, así que no quise hacer mucho durante el almuerzo. Incluso mi hermana está de visita. Ahí está mi gatito que estaba observando todo lo que estaba haciendo el día de hoy. Miren lo grande que está. Y su hermanito Chiqui, que siempre andan juntos. Definitivamente son inseparables, aunque a veces parece que se odian. Realmente se quieren un montón. Mi hermana les estaba contando que había cocinado para el almuerzo, así que voy a comer lo que ella ha preparado. Ella fue tan amable que me preparó pollo aparte. Como ven aquí, ella tiene acá este pollo que es para la familia, que le ha hecho con un poquito de pan, o sea, lo ha hecho apanado. El mío lo hizo sin nada. Y además de eso, tengo acá una ensalada que voy a compartir con ellos también. Nada del otro mundo, pero para la media tarde tenemos estos cubitos o estos trocitos de queque. Este es queque de plátano que siempre me han visto preparar. Si no han visto esa receta o no la tienen a la mano, se las voy a dejar en la caja de descripción, obviamente, si quieren prepararla. Es muy sencilla y a mí siempre me gusta preparar varias porciones, guardarlo en un tupper e ir comiéndolo en los próximos días. Ese de aquí tiene coco, tiene nueces. No le puse nada de chocolate, lo quise mantener así simple, y también le puse un poquito de ralladura de naranja que hizo que sea realmente muy pero muy rico. Para la cena yo ya me sentía muchísimo mejor, así que decidí preparar esta receta que me moría por compartir con ustedes. En un plato vamos a combinar dos cosas. Tenemos jugo de limón y tenemos aceite de oliva. Lo vamos a combinar muy bien. Luego en otro plato que, como se dan cuenta, es plano, estoy poniendo aquí un par de cucharadas de harina de trigo. Este de acá es harina de trigo sin gluten. Y le estoy agregando unos cuantos condimentos que les voy a dejar la lista en la pantalla y en la caja de descripción. Vamos a combinar esto muy bien y luego lo que vamos a hacer es tomar
agregar pescado, filetes de pescado que lo vamos a pasar por la combinación líquida, luego por la harina, siempre cubriendo todos los lados y quitando el exceso de harina. Solamente queremos una capa finita, no queremos que sea tan gruesa. Si no quieres utilizar harina, podrías utilizar de repente harina de almendras, que lo he hecho anteriormente y sale igual de delicioso. Lo que vamos a hacer es cocinarlo con un poquito de aceite, pero este aceite que voy a usar el día de hoy es aceite de palta, de aguacate. Así que si no puedes conseguir eso, utiliza el que tú prefieras. Incluso esto lo podrías preparar en el horno si es que así lo prefieres, pero no sé, creo que en la sartén sale un poquito más crocante, más delicioso. Así que voy a acomodar todos estos filetes encima de la sartén, que ya está caliente, fuego medio alto, y voy a dejar que se cocine. Lo bueno del pescado, chicos, es que se cocina súper rápido. Eso es algo que me encanta. Ustedes saben que yo no soy tan fan del pescado, lo como en pocas ocasiones, pero cuando comparto una receta con ustedes es porque es demasiado deliciosa. Así que una vez que tenemos el pescado dorado, lo vamos a voltear porque queremos que se cocine por ambos lados. Lo que vamos a hacer es regresar al juguito que habíamos utilizado para poder bañar nuestro pescado. Lo he guardado, no lo he botado. Lo que voy a hacer aquí es agregar ajo. Este es ajo que he picado finamente, y luego lo que vamos a hacer es volcar esto encima del pescado que ya está cocido prácticamente. Así que lo vamos a agregar, vamos a bajar el fuego, esto se va a terminar de cocinar. Realmente es una delicia. Si te gusta lo ácido como a mí, este plato lo tienes que probar sí o sí. Una vez que de un hervor prácticamente ya está listo, le vamos a quitar del fuego y vamos a agregar un poquito de hojitas frescas. Estas son hojitas de perejil que he cortado finamente, y de esta manera tenemos nuestra cena lista. La puedes servir como tú más quisieras, de repente con papa, con camote. El día de hoy la voy a servir con un poco de arroz y también con una ensalada de col que tenía por allí guardada. Así que así, de esta manera vamos a terminar con todo lo que he comido el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva un poquito de inspiración para comer saludable y a la vez delicioso. Si todavía no están suscritos, no olviden de suscribirse. Acuérdense que todas las recetas están en la caja de descripción. Les envío muchísimos besos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.